Dicen que en el extranjero todo es superior. Si te dijeran que allá afuera todo es mejor que en México, ¿cómo te sentirías? La velocidad, el brillo, la inmensa variedad de opciones. Ciertamente, esas ciudades deslumbrantes tienen su encanto. Sin embargo, para una madre que dejó su vida en México para regresar a esa gran metrópoli extranjera, lo que experimentó al instante fue un choque cultural inimaginable. La emoción al aterrizar en el aeropuerto, la nostalgia. Todo eso se desvaneció ante el sonido incesante de los claxones y las avenidas donde la marea de gente te arrastra. Aquello que alguna vez llamó vitalidad, para su familia, que se había acostumbrado a la vida tranquila de México durante 3 años, ya no era paz, sino un ruido que les robaba el aliento. Si escuchas con atención, se oye la tranquilidad. Esa fue la frase que dejó su pequeña hija escrita en un marcapáginas. La mano de su madre apretada con fuerza en el paso de peatones. El sonido de una taza rompiéndose en la madrugada de aquel día. La afirmación rotunda de los conocidos de que el extranjero es mejor. Todo esto se convirtió en señales que, con el tiempo, cambiarían drásticamente la elección de esta familia. ¿Cuál fue la verdadera fortaleza que descubrieron en México? ¿Por qué los niños, entre lágrimas, suplicaron volver una vez más a tierras mexicanas? ¿Y cuál fue la respuesta a la que llegaron los esposos? Esta historia es el registro de un largo viaje sobre el poder de la calma que existe detrás del brillo y la velocidad. Cuando todos los puntos se unan al final, seguramente tú también escucharás el sonido de la tranquilidad. Por favor, quédate hasta el final. Antes de comenzar la historia principal, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Así, los videos adecuados para ti seguirán apareciendo automáticamente. Apóyanos compartiendo este video. También hemos dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que échales un vistazo. El aire de la noche anterior al regreso estaba agitado, pero a la vez, extrañamente silencioso. Fuera de la ventana, las farolas dejaban caer su luz y el sonido grave de un tren lejano resonaba en lo profundo del pecho. En ese momento, mi hija colocó un marcapáginas en el borde del escritorio. En el pequeño papel, dibujado con lápices de colores, se veía a nuestra familia de 4 personas, tomados de la mano y sonriendo bajo un semáforo en verde brillante. Al reverso, con letras torpes, había escrito: si escuchas con atención, se oye la tranquilidad. Le sonreí y le dije: te quedó muy bonito. Pero en ese instante, otro latido comenzó a agitarse en el fondo de mi corazón. Mis amigos en el extranjero decían al unísono que allá todo era mejor. La velocidad, el resplandor, las opciones. Yo misma lo creía sin dudar. Pero al cerrar los ojos, lo que venía a mi mente eran fragmentos de nuestros días en México. El sonido constante y seguro de los semáforos peatonales, las breves reverencias y saludos amables antes de que se cerraran las puertas del elevador, el muchas gracias, que le vaya bien que siempre acompañaba el final de las compras en el supermercado. Todo eso revivía ahora con una claridad extraña. Seguro lo olvidaré al volver, me dije a mí misma, la vida aquí fue solo un sueño pasajero. Saqué las maletas del fondo del closet como intentando convencerme. El sonido del cierre al cerrarse rasgó el aire de la habitación como si trazara una línea fronteriza. Mi hijo tomó su estafeta de juguete de plástico y, con una sonrisa, dijo: no se me va a caer. Mi hija sacó un montón de marcapáginas del fondo de su mochila escolar y los apiló alineando las esquinas uno por uno. Su figura se veía tan calmada que, por un momento, sentí que mis hijos caminaban mucho más adelante que yo. Mi esposo, revisando documentos en la sala, detuvo su mano y miró por la ventana. En su perfil se proyectaba una sombra que no sabía si era de alivio o de ansiedad. Intenté decirle algo, pero las palabras se desmoronaron en mi garganta y desaparecieron. Al meterme en la cama, el sueño no llegaba. Al aguzar el oído, el refrigerador zumbaba con un ritmo constante, y la luz del sensor del pasillo se encendía un instante aunque nadie pasara. Los pequeños sonidos se acumulaban, haciendo resaltar aún más el silencio. Esa quietud era como un espejo que iluminaba el fondo de mi alma. Sentía que, con los ojos cerrados, me obligaba a mirar de frente mi propia ansiedad. En un sueño ligero, vi el semáforo cambiar de verde a amarillo y luego a rojo, pero nadie corría,
la gente simplemente se detenía y esperaba al otro. Era una escena que extrañamente calmaba mi corazón, y quedó grabada en mis párpados como una imagen residual incluso al despertar. A la mañana siguiente, la pista de aterrizaje tras el cristal del aeropuerto se veía tan clara como después de la lluvia. El rugido de los motores de los aviones resonaba a lo lejos, invitándonos al cielo. Vamos a casa. La vida real comienza ahora, murmuré en mi corazón. Pero en ese momento, mi hija apretó mi mano con fuerza. La fuerza de sus pequeños dedos era sorprendente, casi dolorosa. Esa sensación no era solo una señal de despedida. Parecía una señal desesperada intentando transmitir algo. En ese momento, aún no me daba cuenta. Las palabras en el marcapáginas de mi hija y este fuerte apretón de mano se convertirían en las pistas que guiarían nuestro destino. Recuerdo vívidamente la primera noche que llegamos a aquella zona residencial en México. El sonido de las hojas de los árboles meciéndose con el viento llegaba fuerte a mis oídos, y era una ciudad tan tranquila que incluso el ladrido lejano de un perro se sentía antinatural. En la calle no había claxones, y aunque el semáforo cambiaba, la gente cruzaba el paso de peatones sin prisa, con calma. Pensé que a esa escena le faltaba vitalidad. En la gran ciudad extranjera, las voces de la gente y el tráfico nunca cesaban, ni siquiera de noche. Creía que ese bullicio era la seguridad, y que el silencio evocaba insatisfacción y ansiedad. A la mañana siguiente, mi esposo y los niños salieron hacia sus nuevas rutinas. Mi esposo, vestido de traje, se dirigió a su nueva oficina, y los niños, con sus mochilas grandes, a la escuela. Yo, para cumplir mi rol de ama de casa, fui al supermercado cercano. La tienda estaba sorprendentemente ordenada, los pasillos eran amplios y los productos estaban alineados fila por fila. Pero no podía leer la mayoría de los nombres de los productos, mis ojos nadaban entre las letras en español, y mi corazón latía rápido solo de tomar un condimento. Mientras estaba parada con la cesta de compras, escuché una voz suave detrás de mí, ¿le puedo ayudar en algo? Al voltear, una joven empleada estaba de pie sonriendo. Me señaló los productos lentamente y me explicó con palabras sencillas. En ese instante, una pequeña calidez se extendió en mi pecho, pero al mismo tiempo, me sentí extrañamente inquieta. En la gran ciudad, las voces y movimientos de la gente te envuelven sin pedir ayuda. Pero aquí, si yo no me detengo, nadie me habla. Si no tengo voluntad propia, ¿acaso perderé mi existencia como una persona invisible? Esa extraña ansiedad cruzó mi mente. Al volver a casa, los niños me contaron lo que pasó en la escuela. Mi hija contó orgullosa que se presentó en clase. Mi hijo, con gestos, me dijo que jugó a las traes con sus amigos y sonrió. Ver a los niños tan llenos de vida me tranquilizó un poco, pero no podía quitarme la sensación de ser una forastera. Esa noche, cuando mi esposo regresó, me habló sobre la cultura de las reuniones en México. En la gran metrópoli, para apresurar las conclusiones, si el jefe da una orden, la discusión termina de inmediato. Pero en México, revisan cada punto de la agenda hasta el último detalle y la reunión continúa hasta que todos estén de acuerdo. Mi esposo dijo que sentía que era un desperdicio, pero al mismo tiempo murmuró, quizás tenga algún sentido. No encontré palabras para responder, solo llevé a mi boca el caldo caliente que había puesto en la mesa. Una mesa tranquila y ordenada. Mi corazón hacía ruido. Incluso después de meterme en la cama, no podía dormir y aguzaba el oído. Casi no había sonido fuera de la ventana. Solo resonaba a lo lejos el sonido de los autos pasando rítmicamente. Ese sonido eventualmente se sintió como una canción de cuna, pero la ansiedad de ser absorbida por este silencio se colaba en mi corazón. ¿El silencio es aburrimiento o es tranquilidad? Aún no veía la respuesta, pero desde esa noche empecé a notar algo. El silencio no oculta nada, más bien ilumina tu interior. Apenas unas semanas después de comenzar la vida en México, los niños se adaptaron al nuevo entorno más rápido que yo. Mi hija, que al principio estaba ansiosa, me contó orgullosa que la nombraron encargada de la biblioteca escolar. Dijo que ponía los marcapáginas que hacía a mano en los libros prestados. En ese marcapáginas dibujado con colores, había niños levantando la mano en el paso de peatones, y al reverso, unas palabras cortas con letra infantil,
si respetas el turno, puedes ver el paisaje. Cuando leí esas palabras, mi pecho tembló ligeramente. En pocas semanas, mi hija había absorbido las reglas de convivencia de México y las había transformado en su propia expresión. Mi hijo también se lanzó pronto al nuevo mundo. Al principio parecía confundido en el salón, pero un día, cuando se cayó en el patio, su expresión cambió en el momento en que tomó la mano que le tendió un compañero que no conocía. Al llegar a casa, lo primero que gritó fue: «Mamá, hice un amigo». Y desde ese día, las invitaciones a jugar aumentaron. Al ver a mi hijo hablar con tanto orgullo, sentí alivio en el fondo de mi corazón, pero no podía borrar la sensación de que solo yo me estaba quedando atrás. Por otro lado, mi esposo hablaba de las reuniones con un suspiro mezclado al volver del trabajo. En la gran ciudad, el jefe toma la decisión final y los subordinados se mueven de inmediato. Se creía que la velocidad producía resultados. Pero en México, se discuten los detalles hasta que todos están conformes. Aunque mi esposo decía que era una pérdida de tiempo, al ver la seriedad de sus colegas tomando notas en la esquina de la sala de juntas, comenzó a dudar si realmente era inútil. Su tono tenía mezcla de irritación y desconcierto, pero en el fondo de su expresión se vislumbraba una voluntad de intentar entender. Por la noche, después de que la familia se durmió, salí al balcón. Se escuchaba el sonido de un tren o un camión lejano corriendo a un ritmo constante. Ese sonido se superponía con el ritmo del español que hablaban los niños, y sentí como si me susurrara: «Intenta escuchar la vida aquí». Las palabras al reverso del marcapáginas de mi hija cruzaron mi mente. Si respetas el turno, puedes ver el paisaje. Repasé esas palabras como si las trazara con el dedo, y por alguna razón, se me llenaron los ojos de lágrimas. Al día siguiente, mi hija me mostró un nuevo marcapáginas. Había una familia tomada de la mano bajo un semáforo, y al reverso, otra frase corta: «Si escuchas con atención, se oye la tranquilidad». Sorprendida, le pregunté: «¿Por qué escribiste eso?». Ella, riendo con timidez, contestó: «Porque México es tranquilo». Ante esa respuesta no pude decir nada, solo pude abrazarla. Las palabras que los niños aprendieron primero eran el significado de la calma que esta tierra llamada México les había dado. Yo todavía estaba confundida, pero ciertamente, algo comenzaba a brotar en el fondo de mi corazón como un pequeño brote. Una noche, mi esposo llegó a casa inusualmente emocionado. Mientras se quitaba los zapatos en la entrada, con voz animada dijo que tenía algo importante que contarme. Se sentó frente a mí y lo primero que me dijo fue que se iniciaría un nuevo proyecto en la sede central y que había sido elegido como miembro principal. Y eso significaba trabajar en la sede de la gran metrópoli extranjera. Me quedé sin palabras por la sorpresa, pero de inmediato, la alegría brotó desde el fondo de mi pecho. Ese momento con el que había soñado tanto tiempo, volver a nuestra tierra, se presentaba de repente ante mis ojos. Sin pensarlo, tomé la mano de mi esposo y exclamé: «¡Qué bueno!». Saqué mi teléfono y contacté a mis amigos en la gran ciudad. Apenas envié el mensaje, las respuestas llegaron una tras otra en la pantalla. «Te estábamos esperando, quiero mostrarte cómo ha crecido la ciudad», palabras llenas de emojis. El ímpetu con el que llegaban los mensajes a una velocidad que no podía seguir hizo que mi corazón se elevara de golpe. Pero cuando les dije a los niños sobre el regreso, mis expectativas fueron traicionadas en un instante. Mi hija murmuró en voz baja: «No quiero dejar de ser la encargada de la biblioteca». Ella disfrutaba las actividades con sus nuevos amigos y ya había pensado en el tema para sus próximos marcapáginas. Mi hijo golpeó el escritorio insatisfecho, y apenas decidieron el orden para la carrera de relevos. En sus pequeños pechos, la vida cotidiana en México había echado raíces firmes. Sonreí tratando de convencerlos diciendo: «Pronto harán nuevos amigos», pero esa sonrisa estaba tensa. En mi interior luchaban la alegría de por fin podemos volver y la ansiedad de estaré arrebatándoles algo importante a mis hijos. Unos días después, comenzó la mudanza. Las cajas de cartón se apilaron en la sala y la casa se envolvió en una atmósfera inquieta. Mi hija alineó cuidadosamente sus marcapáginas y guardó el último en su bolsa. Mi hijo metió la estafeta en su bolsillo y repitió: «No se me va a caer, lo prometo», mientras imitaba una carrera.
Mi esposo organizaba documentos con mirada seria, pero en su perfil había una sombra de ansiedad junto a la alegría. En el auto hacia el aeropuerto, mi corazón bailaba por primera vez en mucho tiempo. Solo de imaginar la vista de la pista de aterrizaje, mi corazón se calentaba. Pero a mi lado, mi hija intercambiaba mensajes cortos con sus amigas en el teléfono, y mi hijo miraba por la ventana sin decir una palabra. En el momento del despegue, cuando el avión vibró y dejó el suelo, finalmente sentí alivio. Podemos volver. Repetí esas palabras que tanto había deseado. Sin embargo, en ese instante, la pequeña mano de mi hija apretó la mía con fuerza. Ante esa fuerza que parecía preguntar ¿de verdad está bien esto?, contuve la respiración por un segundo. Pero mirando el cielo azul por la ventana, empujé esa sensación al fondo de mi conciencia. Seguro que la vida en la gran ciudad arreglará todo, no tenía más opción que creer eso. Al salir del aeropuerto en la metrópoli, sentí algo caliente subir por mi pecho. El aire nostálgico de mi país, el bullicio de un idioma familiar, y los recuerdos de los días riendo con amigos revivieron de golpe. Al subir al taxi, se extendía el paisaje de la ciudad que me daba la certeza de haber regresado. Sin embargo, esa nostalgia se transformó en otra emoción en solo unos minutos. Las calles estaban atascadas, los claxones sonaban sin cesar. Los conductores peleaban por el espacio, y las motos pasaban zumbando entre los autos. En las banquetas, la gente se empujaba y avanzaba golpeándose los hombros. Quería llamar a ese caos vitalidad, pero me había acostumbrado demasiado a la vida tranquila de esos 3 años en México. Ahora, ese sonido y la marea humana pesaban sobre mi pecho oprimiéndome. Cuando el taxi llegó al nuevo departamento, la entrada estaba llena de gente. Empujones para entrar al elevador, y aunque lograba subir, el interior estaba sofocante, los botones tenían innumerables huellas dactilares y al cerrarse la puerta, el suspiro de alguien caía junto a mi oído. Esa escena era un mundo completamente diferente a la tranquila zona residencial mexicana. Esa noche, intenté descansar en la habitación, pero el sonido de las obras fuera de la ventana nunca cesó. El zumbido grave de los taladros, los claxones agudos, las risas fuertes de alguien, todo se mezclaba y la ciudad no conocía el sueño aunque fuera tarde. Los niños daban vueltas en la cama y se quejaban en voz baja. Hay mucho ruido, no puedo dormir. Yo misma pegué mi oreja a la almohada, pero el sonido atravesaba las paredes y resonaba en mi cabeza. En ese momento, recordé de repente una noche en México. Al abrir la ventana, el sonido rítmico de un tren lejano resonaba suavemente, y toda la ciudad estaba envuelta en sueño. Ese sonido no era aburrido, era como una canción de cuna que calmaba el corazón. En cambio, la noche aquí parecía arrojarnos ruido como para no dejarnos descansar. Mientras lavaba una taza en la cocina, se me resbaló de la mano. El sonido agudo de la cerámica rompiéndose atravesó la habitación nocturna. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, reflejando la luz y pareciendo pequeñas cuchillas. Me arrodillé y recogí uno por uno con manos temblorosas. El tacto frío en mi palma parecía decirme que la vida aquí no sería fácil, y un mal presentimiento brotó en mi pecho. Mamá, quiero ir a México otra vez. No pude responder a la pequeña voz de mi hija que salió de las cobijas. Solo pude acariciar su cara dormida y repetir todo va a estar bien. Pero ese todo va a estar bien no era más que para tranquilizarme a mí misma. Así comenzó la nueva vida en la gran metrópoli, muy lejos del ideal que había imaginado. Lejos de emocionar mi corazón, sentía dolorosamente como me arrastraba la inundación de sonido. Mientras guardaba los pedazos de la taza rota en una caja, ya no podía ignorar la voz que gritaba en mi interior. ¿Acaso ese silencio era lo que realmente necesitábamos? Una semana después de comenzar la vida aquí, fui al supermercado con mi hija. La gran avenida estaba llena de autos sin fin, y la gente se aglomeraba ante el semáforo para cruzar. En cuanto el semáforo cambió a verde, los claxones sonaron desde todas direcciones y los autos que intentaban meterse rozaban a los peatones. Apreté la mano de mi hija instintivamente. Su palma estaba fría y sudorosa, y sus dedos delgados se clavaban en mi mano. Mamá, tengo miedo, murmuró bajando la mirada. Cuando estábamos en México, el paso de peatones era un símbolo de seguridad.
Si el semáforo estaba en verde, o con la señal de camine, los autos siempre se detenían y los peatones cruzaban con calma. Esa escena tan obvia. Aquí no aplicaba en absoluto. La gente corría como si tuviera prisa, y cada vez que chocaban hombros, volaban insultos. Al terminar de cruzar, mi hija se aferró a mi brazo y dijo, «Me gustan más los cruces de México». Esas palabras apretaron mi corazón. Al entrar al supermercado, también había diferencias con México. Los pasillos eran estrechos y la gente empujaba los carritos arrebatando los productos. Cuando intenté tomar un tomate, una mano se estiró desde un lado y se lo llevó rápidamente. Las verduras tenían muchos golpes y suciedad, y me preocupé por su origen. En México, el origen y la frescura estaban claramente indicados y podía comprar sin dudar. Pero aquí, la ansiedad de ¿estará bien esto?, cruzaba mi mente. La fila para pagar era un desorden, me empujaban desde atrás, y cuando por fin pagué, estaba agotada física y mentalmente. Al llegar a casa, mi hijo estaba haciendo la tarea, pero se derrumbó sobre el escritorio llorando. «Apenas puedo seguir la clase, no tengo tiempo para hacer amigos», dijo. En la Escuela de México, había una atmósfera de ayudarse entre todos en el salón. Si alguien se atrasaba, el apoyo surgía naturalmente. Pero aquí, la competencia es la norma y las calificaciones lo deciden todo. Al ver temblar los pequeños hombros de mi hijo, no pude evitar cuestionarme si regresar había sido la elección correcta. Al volver a la recámara por la noche, mi hija se metió en las cobijas y dijo, «Mamá, quiero cruzar otra vez un paso de peatones en México. Quiero escuchar ese silencio». Su voz era tan tranquila como si pidiera un deseo, y sentí que mi corazón se rompía. El recuerdo de los sonidos suaves de México revivió en mis oídos. Acaricié el cabello de mi hija y respondí algún día, seguro, pero no sabía si eso sería más que un consuelo. En la esquina del escritorio quedaba el marcapáginas que mi hija hizo en México. Decía, si escuchas con atención, se oye la tranquilidad. Quizás ahora estaba empezando a entender el significado de esas palabras. Lo que más me impactó al volver fue la vida escolar de los niños. Salen cuando el cielo aún está oscuro y tienen clases hasta tarde. Los descansos son de apenas unos minutos. No hay tiempo para jugar en el patio, las clases siguen con ellos pegados al escritorio. Al llegar a casa, una montaña de tarea los espera. Al ver los cuadernos de mi hija, me pregunté una y otra vez si esta era realmente la vida que un niño de 10 años debía cargar. La vida escolar en México era diferente. Entre clases se reían con amigos, y la hora del almuerzo era un momento esperado. Después de clases jugaban en el parque o en la plaza, y la tarea era algo manejable. Esa rutina tranquila ahora parecía un paisaje lejano en un sueño. Mi hija decía que se esforzaría, pero el color de la fatiga se hacía más intenso. Una noche, cerró su cuaderno y me dijo, «Mamá, extraño el recreo de México. Quiero decir, buen provecho, con mis amigos». No pude responder nada. Mi hijo también sufría. «Aquí no tengo amigos», murmuró con lágrimas. El niño que en México se obsesionaba con jugar a las traes y tomaba sin dudar la mano que le tendían, ahora solo se quedaba en silencio frente al escritorio. Como madre, oscilaba entre querer animarlos a ser fuertes y querer abrazarlos y decirles que no tenían que esforzarse tanto. Pero al ver sus rostros agotados, gradualmente dejé de poder hablarles. La culpa de que mi elección los estaba haciendo sufrir me invadía, y pasaba más tiempo mirando el techo sin poder dormir. Una noche, mi hijo dijo en voz baja desde la cama, «Mamá, quiero volver a cruzar las calles de México. Quiero escuchar ese sonido». Mi hija asintió bajo las cobijas y susurró, «Yo quiero volver a la biblioteca». En ese momento, escuché el sonido de algo derrumbándose en mi pecho. Sus palabras no eran un capricho, eran un grito del corazón. Abrí el cajón del escritorio y vi los marcapáginas que trajimos. Si respetas el turno, puedes ver el paisaje. En la escuela de aquí no hay turnos ni margen, solo se exige avanzar. Por eso los niños perdieron la sonrisa. Suspiré profundamente y apreté el marcapáginas en mi mano. Finalmente entendía cuán importantes eran esos días tranquilos para ellos. Semanas después, me reuní con mis viejas amigas.
Nos vimos en un café dentro de un centro comercial recién inaugurado. El lugar estaba lleno. Nos guiaron a una mesa donde la distancia con la de al lado era casi nula. Si movías la silla chocabas con alguien, la conversación de al lado se escuchaba perfectamente. Sentí nostalgia por el bullicio, pero a la vez extrañé la distancia prudente que disfrutaba en México. Mis amigas estaban alegres y energéticas como siempre. La charla pasó de las novedades a mi vida en México. Fue difícil en México, ¿no? Seguro están muy atrasados allá, preguntaron con curiosidad. Dudé un poco. Respondí tímidamente. Cierto, el idioma fue una barrera, pero los supermercados eran limpios y fáciles de entender, y la gente muy amable, eso me daba paz. Mis amigas guardaron silencio un instante, pero luego se rieron mirándose entre ellas. ¡Qué aburrido! Aquí es más glamuroso y hay libertad. Es mejor que todo sea rápido y haya muchas opciones. Empujada por su ímpetu, cerré la boca. Ciertamente, su libertad parece deslumbrante. La ciudad cambia, está llena de vida. Pero al mismo tiempo, esa libertad se sentía como falta de orden. El miedo al cruzar la calle. Los empujones en el súper. Los niños agotados por la competencia. En mí, la libertad y el caos se superponían. Definitivamente aquí todo es superior, afirmó una amiga. En ese momento, sentí una incomodidad extraña. Los días tranquilos de México cruzaron mi mente. Que el transporte fuera amable, que las filas se respetaran, que mi hija me mostrara orgullosa su marcapáginas. Aquello no era retraso, sino una fuerza que daba seguridad a la gente. Pero no tuve el valor de decirlo. No pude negar sus sonrisas llenas de certeza. Al levantar la taza de café, el amargor se extendió en mi lengua. Escuché la conversación de al lado, la respuesta cortante del mesero, el ruido de los platos. Todo se abalanzó como parte del ruido. Recordé la frase de mi hija, si escuchas con atención, se oye la tranquilidad. Aquí, si aguzas el oído, no escuchas tranquilidad, solo impaciencia. Regresé la taza a la mesa y suspiré levemente. Fue bueno verlas, pero en esa mesa, por primera vez, fui plenamente consciente del valor de mis días en México. Esa noche, mi corazón estaba pesado. Aunque me había reído con mis amigas, las palabras que no pude decir seguían clavadas en mi pecho. Después de cenar y acostar a los niños, mi esposo revisaba documentos en el sofá. La luz fluorescente iluminaba su rostro y resaltaba una sombra de cansancio. Dudando, le dije, ¿podemos hablar? Él levantó la vista sorprendido y asintió. Solté todas las emociones que había reprimido. Le conté sobre mis amigas, cómo se rieron de que México estaba atrasado, y cómo me sentí mal cuando dijeron que aquí todo era mejor. Y que me sentía frustrada por no haber dicho nada. La verdad. Quiero volver a México, dije. La expresión de mi esposo se congeló. Tras unos segundos de silencio, suspiró profundamente y me dio una respuesta inesperada. La verdad, yo estaba pensando lo mismo. Mi esposo comenzó a hablar de lo que sentía en el trabajo. En la oficina de aquí, la velocidad es lo más importante. Pero por eso, ocurren errores y correcciones constantes, y muchas veces siente que es ineficiente. En México me irritaba que las reuniones fueran largas o que se tomaran tanto tiempo para platicar antes de decidir, pero ahora pienso. ¿No era eso un sistema para reducir los errores desde el principio y fortalecer la relación? Su voz tenía un tono de alivio. Sentí una pequeña luz encenderse en mi pecho. Le conté sobre los niños, y él asintió profundamente. Lo veo en sus caras. Aquí no están tranquilos. El silencio llenó la habitación de nuevo, pero no era un silencio incómodo, sino una calma para confirmar que nuestros sentimientos iban en la misma dirección. Tomé el marcapáginas de mi hija y tracé con el dedo la frase, si escuchas con atención, se oye la tranquilidad. Como una carta llegada del futuro, nos mostraba la respuesta. Volvamos a México. Cuando dije eso, mi esposo abrió los ojos sorprendido, pero luego sonrió tranquilamente. Estaba esperando esas palabras. Fue la noche en que nació una dirección segura en nuestros corazones.
Unos días después de confesarnos nuestros sentimientos, la puerta de entrada se abrió y escuché la voz animada de mi esposo. Buenas noticias. Entró a la sala, dejó los documentos y se volvió hacia mí. Me contactaron de la sucursal en México. Buscan a alguien con experiencia para un nuevo proyecto. Me propusieron volver. Mi corazón saltó. De verdad, exclamé. Él asintió con fuerza. No me pidieron decidir ya, pero dije que lo consideraría positivamente. Sentí que algo estallaba en mi pecho haciéndome sentir ligera, y murmuré gracias. Esa noche, llamamos a los niños a la sala. Tal vez volvamos a México. Por un instante, sus expresiones se congelaron, pero al siguiente, florecieron como si se abrieran de golpe. ¿De verdad? ¿Podré ir a esa escuela otra vez?, preguntó mi hija inclinándose hacia adelante. Yo también podré jugar en el parque con mis amigos, gritó mi hijo emocionado. Volví a ver esas sonrisas plenas. Mi hija sacó del cajón los marcapáginas que guardaba con cariño y los alineó en la mesa. Al reverso de los coloridos papeles bailaban sus letras. Si respetas el turno, puedes ver el paisaje, si escuchas con atención, se oye la tranquilidad. Mi hijo agarró su estafeta y dijo orgulloso, esta vez no se me va a caer, lo prometo. Lágrimas asomaron a mis ojos. Después de que los niños se durmieron, hablé a solas con mi esposo. Al poner en palabras cuán sofocante era la vida en la metrópoli y cuánto nos daba paz la vida en México, el deseo de querer volver se transformó en la certeza de que era el lugar al que debíamos regresar. Días después, mi esposo dio la respuesta formal. Elegimos el camino que respetaba nuestros sentimientos y el futuro de los niños. Al colgar el teléfono, dijo una sola palabra, listo. Su expresión era fresca, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Esa noche, saqué un marcapáginas de mi hija y lo miré a contraluz. Decía, la tranquilidad no se escucha con los oídos, se siente con el corazón. Mi pecho se calentó y una lágrima corrió por mi mejilla. En el momento en que el avión aterrizó de nuevo en tierra mexicana, un alivio olvidado se extendió en mi pecho. Al entrar al lobby de llegadas, la gente caminaba tranquila, había sonrisas cálidas y un orden relajado. Nadie empujaba. Respiré profundo y murmuré en mi corazón, regresamos. Llegamos a la casa en aquella zona tranquila por la tarde. Al abrir la puerta, un olor nostálgico acarició mi nariz. El piso limpio, la suave luz del atardecer entrando por la ventana. Al abrir las cortinas, escuché risas de niños a lo lejos. Todo estaba en calma, y ese silencio no era aburrimiento, sino algo que calmaba mi alma profundamente. A la mañana siguiente, los niños fueron a su antigua escuela un poco nerviosos. Pero al entrar al patio, sus amigos corrieron hacia ellos y los recibieron con sonrisas. Mi hija se abrazó con ellas ahí mismo, y mi hijo corrió con la mochila puesta. En minutos, la ansiedad desapareció y la alegría del reencuentro llenó la escuela. Viendo esa escena desde fuera, sentí que mi pecho se llenaba de lágrimas cálidas. Mi hija volvió a sus actividades en la biblioteca. Un día me mostró un nuevo marcapáginas. El tema era el turno. Dibujó semáforos, filas en la tiendita y niños esperando el almuerzo. Al reverso decía, donde hay orden, nace la tranquilidad. La abracé sin pensarlo. El orden y la calidez de México ya eran parte de su corazón. Mi hijo también cambió. En la clase de educación física, practicando relevos, había un niño que no corría rápido. Todo el grupo gritó al unísono, tú puedes. Mi hijo contó esa escena orgulloso, yo también lo animé, mamá. El niño que se sentía solo en la gran ciudad recuperó la alegría de correr junto a sus compañeros. Mi esposo también sintió la diferencia en el trabajo. Las reuniones toman tiempo, sí, y se platica mucho, pero esa conexión lleva a una seguridad posterior. Al volver a casa dijo, hoy sentí que avanzamos lento, pero seguro. Asentí desde el fondo de mi corazón. Hay cosas más importantes que la velocidad. Este país nos lo enseña. Al abrir la ventana, escuché el sonido lejano del tren o quizás las campanas de una iglesia. Un sonido rítmico y suave mezclado con el viento nocturno.
Al recordar los días sufriendo por el ruido de la metrópoli, entiendo cuán valioso es el sonido que fluye aquí ahora. Si escuchas con atención, se oye la tranquilidad. Las palabras del marcapáginas de mi hija ahora están grabadas en mi pecho como una certeza. El día de la visita escolar, entré al salón de mi hija. Los pasos en el pasillo eran tranquilos. Al abrir la puerta, las voces serias de los niños llegaron a mis oídos. Era una presentación en grupo. Mi hija, nerviosa, hizo contacto visual con sus compañeros y dio su opinión lentamente. Lo sorprendente fue el ambiente. Si alguien tenía una opinión diferente, no alzaban la voz, sino que decían, es una buena forma de verlo también. Al terminar, surgieron aplausos naturales, no formales, sino llenos de respeto. Mi pecho se calentó. Era muy diferente al paisaje frío de competencia de la otra ciudad. Aquí vivía el aire de aprender juntos. En la clase de mi hijo fue igual. En educación física, un niño casi deja caer la estafeta, pero todos gritaron ánimo. Mi hijo aplaudía con fuerza. Un ambiente donde no se culpa al que falla, sino que se busca la meta juntos. Sentí profundamente que este era el aprendizaje que los niños necesitaban. Al llegar a casa, mi hija me mostró otro marcapáginas, la tranquilidad no la hace uno solo. La protegemos entre todos. Sus palabras resonaron con lo que vi en el aula. Por otro lado, mi esposo dejó de quejarse de las reuniones largas. Al contrario, empezó a sentir que platicar con calma reducía los desperdicios desde el inicio. Hoy nos tardamos en ponernos de acuerdo, pero al final hubo pocas correcciones. Resultó eficiente, dijo con confianza y alivio. Asentí en silencio. La forma de trabajar y la escuela en México pueden parecer lentas para algunos, pero en esa lentitud hay una fuerza que considera a las personas y acumula tranquilidad. Los niños aprenden en el aula, mi esposo en el trabajo, y yo en la vida diaria. Por la noche, al abrir la ventana, el viento trajo un sonido como de aplausos lejanos. Quizás de un estadio de fútbol. Ese sonido se superpuso con los aplausos del salón. Si aguzas el oído, siempre suena el sonido de la tranquilidad en algún lugar. De eso estoy segura. Aquel marcapáginas, el apretón de manos en el paso de peatones, el sonido de la taza rota, las palabras de mis amigas. Todos esos puntos ahora se conectaban silenciosamente. Una noche, mi hijo alineó sus lápices y mi hija me mostró orgullosa su nuevo marcapáginas. El silencio no es debilidad. Si escuchas con atención, se oye la verdadera fuerza. En ese momento, todo tomó forma. Los días tranquilos en México no eran aburridos. El que la gente se preocupe por el otro, el saludo amable, la comunidad. Esa calma era nuestra fortaleza. Tuvimos que ser sacudidos por la libertad y la velocidad de allá para entender este valor. Mi esposo también llegó a la misma conclusión. En la lentitud está la verdadera velocidad. Saqué el fragmento de la taza rota del cajón. Sus bordes afilados se habían redondeado con el tiempo. Al verlo, me di cuenta, este fragmento simbolizaba nuestra vida en aquella ruidosa ciudad, pero al igual que se suaviza con el tiempo, nuestras heridas sanaron en la apacible vida de México. Salí al balcón. El viento mecía las cortinas. Al escuchar con atención, sentí una fuerza brotar de mi interior. Mamá, mañana haré más marcapáginas. Quiero llevar tranquilidad a más gente. Asentí ante las palabras de mi hija, y mi hijo sonrió. Yo también le echaré ganas a los relevos. Mi esposo sonrió. Ya estamos bien. Así, nuestra historia llega a una conclusión. Los puntos dispersos no fueron en vano, todo era un camino que llevaba al presente. Al escuchar la tranquilidad, encontramos lo verdaderamente importante: seguridad, cooperación y el lazo familiar. Mirando las estrellas en el cielo nocturno, murmuré suavemente, este es nuestro lugar. Desde que comenzó nuestra nueva rutina, las estaciones giraron lentamente y llegó la primavera, pintando el patio de la escuela de colores, jacarandas tal vez. Por la mañana, los niños dicen ya nos vamos, al unísono. Al ver sus espaldas, mi pecho se calienta. Esos niños que habían perdido la expresión en la metrópoli, ahora van a la escuela sonriendo. Ese cambio es mi mayor salvación.
Mi hija escribió en un nuevo marcapáginas: la tranquilidad comienza en el corazón de uno, pero si la cuidamos todos, se expande. Mi hijo recuperó la confianza. Al hablar de cómo se animan en los relevos, sus ojos brillan. Mi esposo encontró una nueva certeza en su trabajo mexicano. Esa forma lenta era en realidad una velocidad que miraba al futuro. Al caer la noche, se ha vuelto costumbre salir al balcón y escuchar los sonidos de la ciudad. Ese ritmo constante me calma como los latidos de un corazón. La verdadera fuerza reside en la calma. Anoche, mi hija trajo otro marcapáginas: si respetas el turno, puedes ver el paisaje. Si lo protegemos en familia, el paisaje se hace más grande. Leí esas palabras y las lágrimas cayeron. El verdadero hogar es donde la familia puede respirar tranquila. No importa cuán brillante sea la ciudad, si el corazón no descansa, no es un hogar. Estos días apacibles son el lugar que buscábamos. Miré al cielo nocturno y las estrellas parpadeaban en silencio. Murmuré en mi corazón: gracias, México. Y acariciando la cabeza de mi hija dormida sobre la mesa, juré seguir escuchando con atención. El sonido de la tranquilidad. Las risas de la familia. Y la fuerza certera que hay en la calma. ¿Qué te pareció el video de hoy? Por favor, déjanos tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Apóyanos compartiendo. Muchas gracias por ver hasta el final.